En el vasto y polvoriento rancho de Texas, donde el sol del atardecer pintaba el horizonte de tonos anaranjados y rojos, Elena se encontraba de rodillas junto a la cerca rota. Sus manos temblaban mientras intentaba liberarse de la trampa que había caído sobre ella, un lazo de alambre de púas que se había enredado en su pierna durante una tormenta repentina. Me lo quité, por favor, lloró ella, su voz quebrada por el dolor y el miedo, refiriéndose al anillo de compromiso que había sacrificado para lubricar su piel y deslizarlo fuera del alambre. Era el último recuerdo de su prometido fallecido, perdido en un accidente años atrás. El ranchero, un hombre endurecido por la vida llamado Jack, se acercó cabalgando en su caballo viejo, y al verla, se quedó helado de shock. Sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo no solo el sufrimiento físico, sino el sacrificio emocional que ella acababa de hacer. Jack había vivido toda su vida en ese rancho aislado, heredado de su padre, un lugar donde la soledad era su compañera constante desde que su esposa lo abandonara décadas atrás. Era un hombre de pocas palabras, con callos en las manos y arrugas que contaban historias de pérdidas y resiliencia. Pero esa tarde, algo en el llanto de Elena lo sacudió hasta lo más profundo. Ella era una forastera, una maestra de escuela que había venido de la ciudad para visitar a su tía en el pueblo cercano, pero una ráfaga de viento la había desviado del camino principal. Jack desmontó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué ha pasado aquí?, murmuró, arrodillándose a su lado. Elena levantó la vista, lágrimas surcando su rostro cubierto de polvo. Intenté cruzar la cerca, el anillo era lo único que tenía para liberarme. Por favor, ayúdeme. Mientras Jack examinaba la herida, una inesperada ola de recuerdos lo invadió. Recordó a su propia hija, a quien no había visto en años, perdida en las calles de la gran ciudad después de una discusión familiar. Elena le recordaba a ella, joven, vulnerable, pero con una determinación feroz. En un giro inesperado, mientras cortaba el alambre con sus alicates, Jack notó un colgante en el cuello de Elena, un crucifijo similar al que su esposa le había dado antes de partir. ¿De dónde sacó eso?, preguntó, su voz ronca. Elena, jadeando de dolor, respondió, era de mi madre. Me dijo que la bondad siempre encuentra su camino de regreso. Jack se detuvo, una profunda realización golpeándolo. Había pasado años endureciéndose contra el mundo, creyendo que la generosidad solo traía más dolor. Pero aquí, en medio de la nada, esta desconocida le estaba mostrando lo contrario. Con manos expertas, Jack liberó la pierna de Elena, aplicando un vendaje improvisado con su pañuelo. Pero el verdadero desafío vino después, la tormenta se intensificaba, y el rancho estaba a millas de distancia del pueblo. Elena cojeaba, incapaz de caminar sola, y Jack sabía que dejarla allí significaría arriesgar su vida. En un momento de duda, pensó en su propio aislamiento, ¿por qué ayudar a una extraña cuando nadie lo había ayudado a él? Sin embargo, algo en su interior se rompió. Suba al caballo, ordenó, extendiendo su mano. Elena dudó, pero el dolor la obligó a aceptar. Mientras cabalgaban juntos hacia el rancho, el viento aullaba a su alrededor, y Jack compartió fragmentos de su vida, cómo había perdido su fe en la humanidad después de ver a sus vecinos ignorar su súplica de ayuda durante una sequía devastadora. Llegaron al rancho justo cuando la lluvia comenzaba a caer en torrentes. Dentro de la cabaña humilde, Jack preparó un fuego y una sopa caliente, actos simples que revelaban una gentileza largamente olvidada. Elena, sentada junto al fuego, le contó su historia. Había perdido a su prometido en un accidente de coche, y desde entonces, se había dedicado a enseñar a niños en barrios pobres, creyendo que la educación era la clave para romper ciclos de pobreza. Pero Latly se sentía agotada, cuestionando si su sacrificio valía la pena. Jack escuchaba en silencio, y en un giro inesperado, sacó una caja polvorienta de debajo de su cama. Dentro, había cartas de su hija, nunca enviadas, llenas de remordimientos. He sido egoísta, admitió, con voz temblorosa. Pensé que ayudar a otro solo me traería más pérdida. Pero usted sacrificó su anillo por sobrevivir, y eso me hace ver que la bondad no es debilidad. El clímax emocional llegó esa noche, cuando un trueno sacudió la cabaña y Elena gritó de dolor por su herida infectada. Jack, sin dudarlo,
tomó su camioneta vieja y la llevó al hospital del pueblo, a pesar de la inundación que bloqueaba las carreteras. En el camino, resbalaron en el lodo, y por un momento, parecieron condenados. Pero Jack, en un movimiento desesperado, saltó del vehículo y usó su fuerza para empujarlo fuera del atolladero, gritando contra el viento, «No la perderé a usted también». Llegaron al hospital justo a tiempo, donde los doctores salvaron la pierna de Elena. En esa sala de emergencias, rodeados de extraños, Jack sostuvo su mano, y Elena susurró, «Gracias por recordarme que la humanidad aún existe». Días después, Elena se recuperó y regresó a su vida en la ciudad, pero no sin antes dejar una nota en el rancho. «Su acto de generosidad me transformó. Ahora sé que la bondad es un ciclo que regresa». Jack, inspirado, finalmente envió esas cartas a su hija, reconectándose después de años. El rancho, una vez un lugar de soledad, se convirtió en un refugio para viajeros perdidos, donde Jack compartía historias de resiliencia. La lección era clara: en un mundo lleno de tormentas, un simple acto de compasión puede cambiar vidas, recordándonos que la verdadera fuerza radica en la selflessness. Y así, en los vastos paisajes de América, donde las personas luchan por conectar, la esperanza florece cuando extendemos una mano, inspirando a otros a hacer lo mismo.